¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía, 12:30 de la mañana, 11:30 en las Islas Canarias. Hoy es 5 de abril de 2019. Soy Rafael Núñez Huesca, ya lo saben, esta es la redacción abierta de la mañana. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, desde las 12:30 hasta las 2:30 de la tarde, en un programa en el que abundaremos en sobre la actualidad política, desde luego, la actualidad que tiene que ver con nuestro país, pero también la actualidad cultural. Saben ustedes que llevamos algunos días, semanas incluso, dándole vueltas a esa polémica que ha sido incluso de carácter diplomático entre España y Portugal a cuenta de la primera vuelta al mundo, el Elcano Magallanes. Saben ustedes que hace exactamente 5 siglos, 500 años, Juan Sebastián Elcano, natural de Pasajes, Guipúzcoa, completó la primera vuelta al mundo, a un mundo que hasta esa fecha no se sabía con seguridad, no se tenía la certidumbre de que fuera esférico, y fue nuestro país, la corona de España, y un marino vasco, guipuzcoano para más señas, el que hizo posible esa gesta. La empezó, sin embargo, Magallanes, nacido en Portugal pero naturalizado español. Vamos a hablar sobre esa controversia, sobre esa polémica. Vamos a hablar también sobre los 500 años, también se cumple en este 2019, 5 siglos de la conquista de México por parte de los españoles de Hernán Cortés. Castellanos, extremeños, catalanes, todos formaron parte de ese ejército de España que fue desde luego absolutamente insuficiente como para conquistar América. Necesitaron de la alianza con otras tribus indígenas para hacerse con el control del continente. Sorprendentemente, y para bien, es algo por lo que tenemos que felicitarnos, se están empezando a celebrar conferencias y muchos españoles se están empezando a reconciliar con su pasado. En este caso, en Extremadura, en la localidad de Medellín, la cuna de Hernán Cortés, se ha celebrado una conferencia sobre el explorador y sobre el conquistador. Vamos a conocer los detalles durante esta redacción abierta de la mañana. Vamos a tener también, a eso de la 1:10 de la tarde, dentro de 30 o 40 minutos, a Guillermo Rocafort, que saben ustedes que pertenece a la plataforma patriótica Millán Astray, que es economista, que es profesor universitario y que es una de las personas que mejor conocen, más han estudiado el conflicto de Gibraltar. Saben ustedes que nuestro país limita al norte con el mar Cantábrico y al sur con la vergüenza de Gibraltar. Bueno, pues parece que existen nuevas noticias relacionadas con el Peñón y son positivas para nuestro país. Después de tantos siglos de humillación, parece que estamos más cerca que nunca de solucionar el conflicto. Aún estaríamos en los inicios de esa solución, pero la Unión Europea, por fin, ha hecho oficial el carácter colonial de la colonia de Gibraltar. Guillermo Rocafort, como les digo, que vendrá en 30 o 40 minutos, tiene un libro cuyo título es bastante luminoso en ese aspecto, en tanto que dice su título como claves para recuperar Gibraltar. Como les digo, lo tendremos en aproximadamente media hora. Luego tendremos también a Xavier Cajo, mi compañero periodista Xavier Cajo, a mi compañero Miguel Gutiérrez, y luego nada más y nada menos que a eso de las 14 horas o a las 2:15 aproximadamente tendremos a Javier Torres, director de la redacción abierta de la tarde, y también a Alba Vilalaje del Informativo, ya saben ustedes, presentadora del Informativo. Decirles que esta semana ha sido la 8ª semana en la que se ha celebrado un juicio, que se está celebrando el juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo. La 8ª semana del juicio a los separatistas termina después de que el tribunal haya escuchado decenas de testimonios de guardias civiles y la versión de lo ocurrido de 2 testigos clave. El que fuera el número 2 de los Mossos durante el 1 de octubre, Ferran López, y también el comisario de ese cuerpo, Joan Carles Molinero. Esto con lo que respecta al juicio a los golpistas. En lo que hace alusión a las elecciones del 28 de abril, dentro de exactamente 23 días los españoles estamos convocados a las urnas, decirles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está presidiendo en estos momentos el último Consejo de Ministros antes del comienzo de la campaña electoral. Están viendo, sin embargo, imágenes del Tribunal Supremo. Ahora están viendo imágenes de Pablo Casado, de la ejecutiva del Partido Popular, blanqueado por Teodoro García Egea, que saben ustedes que es el nuevo secretario del partido con sede en Génova. Como les digo, Pedro Sánchez en estos mismos momentos, 12:34 de la mañana, está presidiendo el que va a ser su último Consejo de Ministros antes del comienzo de la campaña electoral,
en el que continuará con su práctica de los llamados viernes sociales. Vamos a ver qué nos depara este viernes social y qué regalos nos hace a los españoles, con el objeto, obviamente, de obtener la recompensa en las elecciones. Decirles que estos viernes sociales se producen pese a las quejas del Partido Popular, que ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional por entender que esos llamados viernes sociales no son otra cosa que un reclamo electoral. Y ya sin más dilación pasamos a presentarles al que va a ser nuestro invitado, nuestro primer invitado, el primer invitado de la redacción abierta, que lo conocen ustedes, Sergio Bravezo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un placer estar aquí una vez más. El placer es mío, Sergio. Preguntarte, ¿cómo van las cosas por el Ayuntamiento de Madrid? Porque estáis vosotros, al contrario que las Cortes, el Ayuntamiento no se ha disuelto. Eso es, sigue operando a pleno rendimiento. A pleno rendimiento, totalmente. Porque esto ocurre como en el sistema bicameral que tenemos en nuestro país, el Congreso y el Senado, el Ayuntamiento de Madrid y en todos los ayuntamientos de España hay solo una Cámara. ¿Cuándo se disuelve? Pues si es que se disuelve, ¿cómo funciona? Sí, el día 30 tenemos el último pleno del Ayuntamiento de Madrid y es ahí cuando finaliza toda la actividad política. Sin embargo, el Ayuntamiento, como bien sabéis, pues continúa con su trabajo. A partir de ahí no se van a poder ni aprobar decretos ni normativas para ponerlas en marcha durante esos días previos a la campaña, para intentar tener la campaña lo más aséptica posible. Es verdad que siempre es complicado que los políticos que están en el gobierno dejen o hagan una campaña aséptica, pero ese es el objetivo, esa es la normativa y por lo tanto a partir del 30 de abril, que ya tendremos las elecciones nacionales realizadas y obviamente sabremos los resultados, pues a partir de ahí será el último día que tendremos pleno y espero que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid respete la campaña, más que nada porque hoy, por ejemplo, ha sido retirada una de las campañas que tenía Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid sobre el Plan A, que es un plan propio suyo, impulsado por Manuela Carmena, medidas para acabar con la contaminación, que en definitiva son restricciones y prohibiciones que lo que estaba intentando hacer ahora el equipo de gobierno pues es blanquear esas prohibiciones que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid y por lo tanto la Junta Electoral ha decidido y ha dicho que tiene que retirar el Ayuntamiento esa campaña que estaba haciendo. Cuéntanos, porque es algo que nunca te he preguntado por curiosidad y yo supongo que los espectadores también la tienen. ¿Cómo es la vida, el día a día de un concejal en el ayuntamiento más importante de España? Porque vosotros tenéis un día de pleno concreto, varios días a la semana. Sí. Cuando no tenéis pleno, ¿qué hacéis? Nunca te había preguntado por esto, pero es interesante. Los días son bastante complejos porque lo que tenemos, para empezar, está todo muy regulado sobre actividad política, donde se aprueban las diferentes normativas, acuerdos, etcétera, también ordenanzas, que es la parte más importante y esencial, son de una alta complejidad reglamentaria, llevarlas a cabo y bueno, hacer ese tipo de modificaciones en ordenanzas. Eso es bastante complicado, pero lo resumo de la siguiente manera. Para empezar, tenemos una semana entera de comisiones donde están las diferentes áreas con las que está estructurado el Ayuntamiento de Madrid, y luego tenemos un pleno municipal que se divide en dos. Entonces hay 2 días que tenemos pleno. Además, existen plenos extraordinarios que normalmente se suelen dar a principios de mes. Por lo tanto, la media suele ser entre 3 y 2 plenos al mes, y comisiones, como mínimo 7 comisiones al mes también. Luego hay 2 partes que, por ejemplo, a mí me afectan de una manera muy importante, que son, soy miembro del Consejo de Administración de 2 empresas públicas, de la cual estoy muy orgulloso, la MT y Madrid Calle 30, MT siendo la empresa de transportes más grande de Europa, y luego la Calle 30 teniendo el túnel urbano más largo del mundo.
y eso es una de las cosas por las cuales estoy orgulloso, y eso conlleva pues un trabajo de una empresa pública en la que hay que ponerle muchísimo pues, foco, porque no dejan de ser empresas públicas, reguladas, y que bueno, hay que dirigir el destino político-empresarial de esa empresa, y por lo tanto hay que conocer bien todo lo que se hace. Además de eso, tenemos los plenos de distrito, que también forman parte de nuestro trabajo. El Ayuntamiento de Madrid está dividido en 21 distritos, por los cuales tiene representación el distrito y cada concejal. ¿Distritos son barrios, para entendernos? El distrito está formado por diferentes barrios. Entonces, un distrito tiene varios barrios. Varios barrios. Por ejemplo, aquí estamos en Chamberí. ¿Hay un distrito de Chamberí? El distrito de Chamberí dividido en los diferentes barrios. Madrid tiene 131 barrios dividido en 21 distritos. Cada distrito tiene una localidad o una administración única, debido a que Madrid, pues, cada distrito puede llegar a tener hasta 250.000 personas, habitantes, en ese lugar. Para que todo el mundo tenga como referencia, pues León, por ejemplo, tiene menos habitantes que algunos distritos de Madrid, y es necesario tener esa focalización sobre problemáticas, situaciones en ese aspecto. ¿Tú a cuál distrito perteneces? ¿Estás asignado a alguno? Sí, tengo asignación en Barajas, Hortaleza y Ciudad Lineal. Y bueno, pues nos encargamos de que esos, políticamente, esos distritos también tienen sus plenos, y por lo tanto también hay una salita de plenos Eso o sea, el Ayuntamiento tiene delegaciones en cada uno de los 21 distritos. Eso es, donde se habla de una manera determinada sobre aspectos de ese distrito. ¿Y todos los partidos tienen representación en cada uno de los distritos? Así es. ¿Todos los partidos con representación en el Ayuntamiento tienen representación? Solo son 4, en el Ayuntamiento son 4, solamente. Por ahora, en las siguientes elecciones se supone que habrá más, al menos. Se supone que habrá más. Es una anomalía que existan 4, porque de hecho siempre antes han existido más partidos. Por ejemplo, en la campaña anterior estaba Izquierda Unida y UPyD, que también estaban en ahora hablaremos de UPyD, pero una última pregunta con respecto a una de tus funciones. E incluso hay más, parece que hay muchísimas más funciones y más trabajo. Bueno, no, imagino, desde luego. Tú me estás hablando, si no en términos generales, pero sí, no, el volumen, y finalizo con eso, sí que me parece importante. El volumen que tiene un concejal en el Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que es absolutamente brutal, y requiere muchísimo tiempo. Sí. Una última pregunta con respecto a tus funciones, porque me has hablado de la AMT, que has descrito. Sí. Yo esto no lo sabía, como la empresa de transportes públicos más importante o más grande de Europa. Sí, así es. Al margen de valoraciones políticas, yo tengo la sensación, en tanto que vecino de Madrid, de que el transporte público de Madrid funciona bien. ¿Es así? ¿Funciona bien? Sí. Es que, a ver, hay una de las cosas que se han hecho bien, y gracias a pertenecer a Ciudadanos siempre puedo decir que hay partidos que han hecho cosas bien, y de lo cual hay que continuar con ello. Yo creo que el Partido Popular hizo cosas muy bien, al igual que ha hecho también el Partido Socialista cosas bien. Hay que coger aquello que se ha hecho bien y profundizar. En el caso del transporte, yo creo que hay dos cosas que destaca lo que se ha hecho bien. Por un lado, la línea de metro de la Comunidad de Madrid, que pertenece a la Comunidad de Madrid en este caso, y luego en la AMT, no solamente por el número de líneas, sino también especialmente por la accesibilidad. Es una de las pocas empresas del mundo que es 100% accesible para todo el mundo, y eso es un hito que se consiguió en el 2011-2012. Es verdad que hay que profundizar y mejorar determinadas cosas, pero ese punto es muy importante. Creo que, aparte de esa situación básica y de estructura que sí que se ha hecho bien, hay problemas que nosotros destacamos dentro de la gestión de la AMT. La regularidad media ha bajado, la puntualidad también ha descendido, el número de quejas ha aumentado, y eso es debido a una pobre y pésima gestión del que hoy es director gerente de la AMT, que es un antiguo colaborador de Podemos, y que yo creo que no se puede, o refleja que no se puede tener activistas al frente de empresas públicas. Creo que hay que tener gestores, hay que conocer bien a la empresa, y hay que poner
todas aquellas herramientas para tener un transporte público que sea eficiente, que la gente pueda sentirse seguro de que va a llegar a la hora y que no va a tener una problemática de, bueno, esta línea ahora se finaliza, acaba o cualquier otro tipo de razón. Mire, para que se haga una idea, la velocidad media en la MT son de 13 km por hora. A mí me preocupa. Yo creo que un madrileño lo que necesita es moverse a una velocidad como mínimo adecuada para llegar a su punto de encuentro. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a pasar de ciudadanos a nivel local madrileño a ciudadanos a nivel nacional, porque saben ustedes que hace algunos años el centro político en nuestro país se lo estuvieron disputando dos partidos. UPyD, un partido fundado por Rosa Díez, un partido valiente, un partido que hizo muchas cosas desde la izquierda por la unidad nacional, que rompió el discurso del silencio en la izquierda con respecto de las diatribas separatistas, y un partido también al que debemos mucho en cuanto al combate contra la corrupción. De hecho, hoy el señor Herzog sigue combatiendo a la corrupción ya fuera de UPyD en el juicio contra los desfalcos de Bankia. Rosa Díez en aquel momento entendió que era una mala operación para su partido la integración o la fusión con Ciudadanos, y unos años después, 5 años después, parece que esta fusión Ciudadanos-UPyD, hace 5 años hubiera sido UPyD-Ciudadanos, parece, como digo, que tiene visos de confirmarse. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque el presidente de UPyD, Cristiano Brown, ha sido integrado en las listas electorales de Ciudadanos para la Unión Europea, para las elecciones europeas. Vean, de hecho, al presidente Cristiano Brown, al presidente de UPyD, hablar sobre esto y sobre el proyecto conjunto de los dos partidos a partir de hoy mismo. Vean. Nos presentaremos y trabajaremos de la mano, y en el caso de las generales consideramos que ahora mismo hay que reforzar el centro político, y no era el momento más adecuado para que Unión, Progreso y Democracia se presentara por separado, con lo cual trabajamos para reforzar ese centro político que consideramos necesario para los españoles. Sí, bueno, es Cristiano Brown. ¿Conoces personalmente a Cristiano? Conozco a pues Cristiano entonces y vas a tener la oportunidad de saludarle. Cristiano Brown, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo a mi lado al concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, gran amigo, Sergio Bravezo. ¿Lo conoces, Cristiano? Pues igual hemos coincidido en una tertulia, ¿no? He coincidido con varios concejales de Ciudadanos en diferentes tertulias, pero ahora mismo no estoy 100% seguro. No estás escuchando a No a he podido Cristiano Brown. escuchar, bueno, pero... te estoy escuchando yo y espero y cruzo los dedos para que los espectadores también te estén escuchando, Cristiano. Raquel, confírmame si tenemos que repetir la llamada o me están escuchando. Perfecto. Cristiano, decirte, supongo que me habrás escuchado, estás dentro de las listas del partido de Albert Rivera para formar parte del próximo Europarlamento. En primer lugar, la enhorabuena. Yo creo que es algo positivo para Ciudadanos, creo que es algo positivo para UPyD y creo que es algo positivo para España, en tanto que el centro político se fortalece. Dicho esto, me gustaría que le explicaras a los espectadores qué supone este movimiento. ¿Supone la fusión de los dos partidos? Cuéntanos, Cristiano. Bueno, sí es importante dejar claro que no supone la fusión de los dos partidos. Lo que estamos haciendo es un acuerdo de colaboración en un ciclo electoral que se han juntado varias elecciones, como son generales, autonómicas, municipales y europeas, y hay una buena voluntad por parte de ambas formaciones de trabajar de la mano. Yo creo que eso sí es positivo para todos los españoles, para los europeos. Creo que estamos dando una muestra de que se puede hacer política de otra forma en nuestro país, más allá de las estrategias de las siglas partidistas, sino pensando realmente en el interés general de los españoles, y cada formación es independiente. Yo lo dejé claro en mi intervención ayer en la firma del acuerdo, que seguimos siendo un partido independiente, que no supone ni la disolución ni la integración. Lo que sí supone es la buena voluntad de ir de la mano en esas elecciones europeas y en esas elecciones generales. Nosotros estamos dispuestos a salir a la calle y a pelear por lo que realmente creemos, que es que no debemos permitir que los populistas
quieran dividir a la sociedad española, cuando nosotros estamos convencidos de que el centro político es donde se encuentra la gran mayoría de los ciudadanos que no quieren enfrentarse unos con otros. Así que creo que es bastante positivo el mensaje y no supone una fusión porque nadie ha hablado de fusión durante la negociación. Nadie ha hablado de fusión en abril de 2019, pero pregunto, que esta colaboración, que es una colaboración estrechísima, en tanto que muchos de los miembros de UPyD pasarán a formar parte de las candidaturas de Ciudadanos, ¿esto puede ser el inicio de una fusión entre los dos partidos? No, yo creo que es el inicio, es un primer paso en la línea de olvidar el pasado, los enfrentamientos pasados y empezar a trabajar en instituciones de la mano, en diferentes ayuntamientos, en el Parlamento Europeo, como hemos venido trabajando. Y eso hay que recordarlo, que UPyD lleva 5 años trabajando en el Grupo Liberal Demócrata junto con Ciudadanos y hemos logrado juntos ya muchas cosas, porque los diputados españoles, cuando toca defender la unidad de España, cuando toca defender que Gibraltar sea una colonia, se unen. En este caso, Javier Nart y Maite Pagazaurtundúa, por ejemplo, sé que han trabajado y colaborado estrechamente en muchos temas que nos preocupan a los españoles. Con lo cual, lo que estamos haciendo con este acuerdo de colaboración es que esas líneas de trabajo que ya existen en algún caso sigan existiendo y transmitir a la sociedad optimismo, porque pueden ver que hay partidos dispuestos a juntarse para buscar un futuro mejor para España y para los europeos. Cristiano, una última pregunta. ¿Qué puede aportar de distinto UPyD a Ciudadanos? ¿Qué tu candidatura, en qué número vas en las listas europeas, por cierto, Cristiano? Yo iré el 11 y UPyD creo que tenemos un mensaje profundamente progresista. No renunciamos a nuestro mensaje progresista y yo creo que eso también es positivo, que progresistas y liberales podamos ir de la mano. Yo creo que la gente lo entiende, en Europa se entenderá muchísimo mejor y además creo que Garicano confía en ese mensaje para ganar las elecciones europeas. Lo dicho, Cristiano Braun, ha sido un placer, te doy la enhorabuena y al margen de las estrategias de partido, yo considero que, en tanto que periodista y que español sobre todo, considero que sería una buena cosa que los dos partidos se fusionaran. Antes de despedirte, Cristiano, le paso la palabra a Sergio Bravezo, que ya te digo que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Sergio, todo tuyo. Cristiano, primero decirte que muchas felicidades y muchas gracias por esa colaboración. Creo que ganamos todos y creo que también va a ser muy positivo para los españoles tener un partido de centro fuerte y bienvenido a poder unir fuerzas y dejar claro que España es solo una y dar un mensaje fuerte y claro en Europa. Así que muchas gracias y bienvenido para esa colaboración que creo que es muy buena y muy beneficiosa para todos los españoles. Muchísimas gracias, Sergio. Supongo que nos veremos este domingo, que además Así es. Ciudadanos acudirá a Las Rozas de Madrid, donde tengo el orgullo de ser concejal y donde llevo trabajando 8 años, y creo que hay un acto programado de Ciudadanos multitudinario y ahí estaré, por supuesto, el próximo domingo en mi municipio. Sí. Claro que sí. Así nos vemos. Un abrazo, gracias. Cristiano, lo dicho, suerte y a por todas. Un saludo. Muchísimas gracias. Saludos. Sergio, se critica a Ciudadanos porque es un partido que algunos califican de atrápalo todo, en el sentido de que mirando a su izquierda, PSOE, y mirando a su derecha, PP, ficha a lo que consideran talentos y también incluso mirando a su estricto caladero electoral, donde estaría situado también UPyD, parece que está de alguna manera fagocitando el antiguo partido de Rosa Díez. Esto mucha gente lo critica. ¿Tú crees que es motivo de crítica? Yo creo que el que critica es porque no ve la situación como lo está viendo Ciudadanos, que es la siguiente. Creo que el eje izquierda-derecha se ha acabado. Creo que lo que estamos hoy hablando es... tenemos un proyecto de nación y constitución contra golpistas y populistas, y creo que ahí lo que estamos haciendo es unir a aquellos partidos, personas, gente que realmente cree que España está en una situación muy difícil,
muy comprometida, donde hemos tenido un golpe de Estado y por lo tanto merece la pena que constitucionalistas y que además aquellos que creemos en la unión de España, que creemos en la igualdad de todos los españoles, estemos unidos. Y muchas veces se reclama a los políticos que dejen sus siglas de lado, que dejen solamente los nombres de sus partidos, que lo dejen de lado y que busquen el bien de España. Creo que en este caso Ciudadanos no solamente lo dice, sino que también lo aplica en su hacer y por lo tanto me parece que tiene muchísimo sentido que hoy los constitucionalistas y los que creemos la unión de España estemos juntos y así lo estamos haciendo. Quiero que vean ustedes las imágenes de cuando hace, no sé si 24 o 48 horas, el Partido Socialista presentaba su eslogan de campaña, haz que pase, decía. Un eslogan de campaña que ha traído la controversia y la socarronería en las redes sociales. Están viendo a Pedro Sánchez en blanco y negro, cuando él criticaba al trío de Colón porque era un trío en blanco y negro, él lo ven sin embargo en blanco y negro, y un eslogan que dice, haz que pase. Bueno, pues yo quiero que escuchen la respuesta improvisada del presidente de Ciudadanos, del presidente de tu partido, con respecto de este eslogan electoral del Partido Socialista. Fíjense, cuando le preguntan a Albert Rivera por lo que le sugiere este eslogan de Pedro Sánchez. Sánchez, ¿qué le parece? ¿Cómo era? Se lo sabe. Haz que pase. Haz que pase pronto, esperemos que pase todo pronto. Haz que pase pronto, dice. Hombre, la verdad es que no es bueno. Hay que ser objetivos y hay que decir que no es bueno. Usted que es publicista... Yo soy publicista, sí. Sabe perfectamente que ese nombre no es nada bueno. Y por cierto, ahora que estoy delante de un publicista, déjeme preguntarle una cosa que llevo toda esta semana haciendo y que tengo una incógnita sobre lo que ha sucedido con el mensaje del Partido Socialista. Lo he preguntado en diferentes torturas en las que voy y diferentes medios de comunicación y nadie me ha contestado. Es que no entiendo por qué hay una barra y un corazón con el lema de haz que pase. No he entendido qué significa o quién ha pensado eso o qué se quiere aportar con... Sobre todo, entendería a lo mejor el corazón, que sí que se ha utilizado en muchas campañas, pero la barra, ¿por qué existe eso? No lo entiendo. Bueno, con respecto del primero, yo te voy a responder mi punto de vista, en tanto que publicitario, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero en tanto que el eslogan dice haz que pase, es un... da mucho juego. Sí, le falta el predicado, es decir, haz que pase qué. Ese qué queda en interrogante y es una invitación malvada a que los internautas y la oposición política que acaban de ver a Albert Rivera llene ese predicado con lo que mejor le convenga, de manera que deberían haber concretado haz que pase o haz que ocurra qué, haz que ocurra una España más próspera. Le ha faltado algo que yo creo que es un error porque nos está invitando a todos a afilar el colmillo y a llenarlo con maledicencias. Eso punto número uno. Y punto número dos, esto que dices del corazón. Mi punto de vista es que un corazón, sencillamente un corazón después del PSOE, hubiera podido resultar un poco cursi, pero si le colocas previamente una barra, la gente ya entiende que ese corazón es parte de un mensaje digital. Saben ustedes que los emoticonos es una forma de lenguaje del siglo XXI que es sinónimo de modernidad, sinónimo de gente joven, tecnológica, adaptada a las nuevas redes sociales, y que el corazón esté precedido de una barra significa que es parte de un mensaje y no es solo una cursilería, sino que utilizamos un mensaje digital y en fin... Complicado... Si hay que explicarlo, como lo estoy explicando yo, desde luego es un error. Sí. Es un error. Esto debería surgir de manera espontánea y que la gente no se preocupara por entenderlo, sino que lo entendiera directamente, de manera, ya digo, espontánea. Creo que es bastante catastrófico lo que está haciendo el PSOE con respecto de su estrategia publicitaria, pero en fin, oye, mejor. Sí, bueno, desde luego que decirle una cosa, a mí me parece que el Partido Socialista en este caso está intentando esconderse. Creo que lo que está intentando es no hablar, no hacer declaraciones, porque todas aquellas declaraciones que está haciendo, por ejemplo IZ, solo están restando. Y creo que actualmente, no sé si ha sido pues el mensaje que quiere dar Pedro Sánchez es algo que realmente lo pensaba, haz que pase la campaña porque veo que la campaña para el Partido Socialista va a ser muy dura. Creo que, déjeme decir, que sé que salto a otro tema, pero para mí es muy importante reclamarlo. Me ha dolido muchísimo ver
ayer a Bildu insultando a la policía y a la Guardia Civil en una cámara que es de todos los españoles, y es verdad que está situado en el País Vasco, pero pertenece a todos los españoles. No se puede decir lo que se ha llegado a nombrar. Me ha parecido sinceramente asqueroso, y quiero recordar que el señor Pedro Sánchez pactó un gobierno con los señores de Bildu. Pactar con Bildu no me parece, voy a ser fino, no me parece adecuado. Me parece Juan Carlos un Girauta, error. Uno de los portavoces de Ciudadanos calificó el esperpento que se produjo en el Parlamento Vasco sencillamente y directamente de basura. Esto es una basura, dijo Juan Carlos Girauta. Quiero otra polémica que se produjo en otro Parlamento autonómico, en este caso en el Parlamento vasco, en el Parlamento catalán. Inés Arrimadas fue la protagonista, desdichada protagonista de un rifirrafe entre, como digo, la líder de la oposición, Inés Arrimadas, líder política más votada de Cataluña, con el presidente del Parlamento. Arrimadas y Costa se enzarzan en el Parlamento. Vamos a ver. Me encanta la diferencia de criterio que tiene el señor Torra. La señora Borràs se presenta a la lista de generales y le da las gracias al señor Torra por su compromiso y por ir a defender Cataluña al Congreso. Pero las bestias con forma humana, eso no lo podemos hacer. Entonces, las bestias con forma humana, según el señor Torra... Senyora Arrimadas, em sembla que no anem pel bon camí. Perdone, quien no va por buen camino es quien dice que somos bestias con forma humana. Perdone. Es que... ¿Qué me va a quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra ha dejado por escrito o cómo va? ¿En base a qué me está usted interrumpiendo, señor presidente del Parlamento? En base que els debats parlamentaris, sobretot quan intervé el president de la Generalitat... Perdone, ¿puede cortar mi tiempo? ¿Le importaría pararme el tiempo? Queremos remarcar que el gobierno del presidente Torra mantiene el apoyo que tuvo en la investidura, que mantiene el apoyo de los grupos que le dieron apoyo en mayo del año pasado y que, por tanto, políticamente la moción que se ha votado no ha sido aprobada, no ha sido ratificada por el Pleno. César Costa es el que estuvo sustituyendo a Roger Torrent el otro día cuando el rifirrafe con Arrimadas. Bueno, rifirrafe, en realidad no es un rifirrafe, es la imposición y el autoritarismo que refleja pues, lo que está pasando en Cataluña, y es amordazar a la oposición, hacerles víctimas, dejarles fuera de todo el juego político, quitarles la palabra, que eso es lo que están haciendo. Y sí, el señor Torra es un racista que dice que los españoles tenemos el cerebro más pequeño que los catalanes. Una cosa, y esto no es que se le haya escapado, que haya tenido un día horroroso en su vida. No, es que es una persona que lo ha dejado por escrito en diferentes artículos y de manera repetida. Por favor, yo sinceramente creo que me parece inaudito lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Me gustaría también, en este caso, creo que ya estamos en el momento de que la Unión Europea tomara cartas en el asunto por lo que sucede en uno de los parlamentos y lo que está sucediendo y haciendo los representantes golpistas, en este caso, que están amordazando al que ha ganado las elecciones en Cataluña. Esto es lo que le están haciendo a los que han ganado las elecciones en Cataluña, los que tienen más representantes. Pues no queremos imaginarnos lo que están haciendo a aquellos con los que se sienten con todavía más superioridad y que les están quitando la palabra, amordazando, y bueno, al final tenemos las revueltas como hemos tenido este fin de semana pasado en Cataluña, en Barcelona concretamente, donde Arran tomó las calles y encima tenemos a la señora Ada Colau diciendo que la culpa es de aquellos que vienen y que van a Barcelona. Sinceramente, creo que se está pasando ya todos los extremos a los que se podían llegar, y sinceramente me parece que hay que tomar cartas en el asunto y obviamente aplicar la Constitución de una manera clara y firme y sobre todo devolver las instituciones a todos los catalanes, porque parece ser que se creen los golpistas que las instituciones son suyas. Sergio Gravezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Como siempre, ha sido un placer. Un placer. Mil gracias por venir. Vamos a publicidad. A la vuelta vamos a estar
con Guillermo Rocafort, uno de los portavoces de la plataforma patriótica Millán Astray. No viene en calidad de portavoz de la plataforma, sino viene en calidad de experto en un asunto que también tiene que ver con nuestro país, que es, a mi juicio, lo que puede suponer ya el inicio de la recuperación del Peñón casi 300 años después, más de 300 años después. Guillermo Rocafort, a la vuelta de Puli. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, es la 1:08 de la tarde, las 12:08 en Canarias. Paso a presentarles, aunque ya se lo ha anunciado al principio de este programa, Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafa, ¿cómo estás? Estabas mirándote en la pantalla, ¿te ves bien? Me veo bien. ¿Estás bien peinado? Vamos, sí, perfecto, con tu pin de los Caballeros Legionarios. Total. Tengo todos los cánones, el reloj del Atleti, la pulsera española. Perfecto. Bueno, el reloj del Atleti nadie es perfecto, pero en fin, no viene aquí en calidad de colchonero, sino viene en calidad de experto, porque este libro que ven ustedes aquí, Claves para recuperar Gibraltar, es un libro... No, si tú tranquilo, que se va a ver bien, Es un libro que de hecho, Raquel, creo que es porque es para esa cámara, para la cámara 3, que le va a hacer incluso un primer plano para que la gente pueda verlo. Sobre todo que lo vea Fabián Picardo, ¿eh? Exactamente, el pirata Picardo. Aquí tenemos, sin embargo, a una persona que no solo habla inglés, sino que en su trabajo habla diariamente en la lengua del enemigo. ¿Esto cómo se come? Sí, utilizo, como decía Rubén Darío, decía el hombre con mucha zona en el... decía hace ya más de 100 años, decía, acabaremos hablando el idioma de los bárbaros. Pues sí, desgraciadamente se han impuesto en el mundo y nos vemos obligados a utilizar, teniendo el idioma español, que viene del latín, que es la lengua universal, pues hablamos el idioma de los bárbaros, que es un idioma pues que, también tiene grandes literatos, como Shakespeare, Roy Campbell, pero no es incomparable con el castellano o el español, ¿sabes? Pero bueno, hay que adaptarse a este mundo cambiante que han dominado los piratas, ¿no? Roy Campbell decía de nuestro país que España le había salvado la vida. Efectivamente, hay un libro magnífico publicado hace cosa de, yo creo que 6 o 7 años. Yo participé soy uno, como diría Chávez, soy uno de los muñidores, ¿no?, de ese libro. Libros libres, Joseph Pearce es el autor. El título original en inglés era Amigos y enemigos de Virginia Woolf. En España se tradujo gracias a un consejo de mi amigo Emilio Domínguez, que conoces de la plataforma, como... Otro anglófilo, empedernido. Efectivamente, es profesor de inglés, porque hay que saber adaptarse, ¿no? Y es el libro que él propuso, el título es España salvó mi alma. Título precioso. Qué bonito, qué hermoso. Pues desde luego que sí. Luego. Sí. Aparte de Roy Campbell, entiendo que habrá otros, no ingleses, pero anglosajones, que como Stanley Payne también merezcan nuestro reconocimiento. Hombre, Chesterton, por ejemplo. Es decir, ese mundo católico que ha vivido aniquilado por el protestantismo, el anglicanismo, ese mundo que ha sobrevivido, ese mundo de las tradiciones, ese mundo, como decía Roy Campbell, de antes de la Reforma, ¿no?, en donde ese mundo antes de Enrique VIII, ¿no?, que es el primer Brexit. Ha habido muchos Brexit. Ese fue uno de los más importantes, ¿no?, cuando repudió a la española Catalina de Aragón, ese catolicismo británico que ha resistido, esa América profunda. Hay muchos elementos, desde luego, de sintonía con la hispanidad. Nuestros ataques, y en concreto el mío, no es contra el pueblo inglés ni contra el pueblo estadounidense, que es un pueblo noble como el español, es contra gran parte de su élite, ¿no?, sobre todo intelectual, Virginia Woolf, política como Churchill, panda de miserables, ¿no?, que han aniquilado conciencias, generaciones. La madre del feminismo que estamos sufriendo hoy en día es la zumbada de Virginia Woolf, que acampó suicidada, que alrededor de su vida personal y familiar no había nada más que desazón y vértigo, ¿no? Pues ahí estaba el gran Roy Campbell luchando, y hay que apoyarse en esos grandes intelectuales católicos angloamericanos y en ese pueblo inglés que, al fin y al cabo, pues tiene elementos de valor y de nobleza que son indudables, ¿no? Hay que saber diferenciar. Cuando se ataca a Inglaterra, se ataca a su élite, ¿no? No se ataca al pueblo inglés, ¿no?, con el cual hay mucha empatía, y aquí vienen millones de ingleses, hay muchos intercambios históricos, culturales, y eso es muy admirable, es enriquecedor también en algún aspecto la cultura anglosajona, ¿no? ¿Te refieres que nuestras críticas van dirigidas a las élites intelectuales y políticas financieras también de los británicos, pero que nosotros abrazamos, desde luego, a esos miles de borrachos que llegan a Benidorm todos los años, ¿no? Vamos a ver, yo particularmente no me hace mucha gracia. Yo prefería el turismo que venía durante el franquismo, familias y sus hijos pequeños, ¿no?, que son los que legitimaron el anterior régimen, lo financiaron y permitieron el desarrollo económico, que también hay que decirse y le darles las gracias. Y luego también ese turismo, sobre todo de gente mayor,
que lo conozco muy bien porque yo veraneo en la costa valenciana y es una sociedad plenamente integrada, con grandes labores de caridad. ¿Dónde veraneas, por cierto? Pues en la zona en Guardamar del Segura, que lo recomiendo. Ahora nos vamos. Yo sabes que soy de Alcoy. Bueno, y yo tengo muchos amigos en Alcoy, en la fila de Almogávares. No me digas. Claro, hombre. ¿En los Almogávares? Jorge Aura, y he estado con ellos compartiendo. ¿Has estado en fiestas de San Jorge? Hombre, yo estaba en el balcón de las fiestas de San Jorge, que es de mi casa, la casa de mi amigo José Jorge, a la entrada justo de la Gran Plaza, ¿no? Es ¿La Plaza de España? ¿Pero tú sabes que yo era de Alcoy? Pues yo sabía que era de Alicante, pero no sabía que era de Alcoy. Vamos, sí que pertenezco, bueno, he desfilado en Ibi, que también es un pueblo cercano. Hombre, no son las fiestas de Alcoy, pero tengo mi traje de Almogávar y siempre que puedo desfilo, claro. Y pienso ir este Almogávares. septiembre. Además, tienes por línea familiar tienes relación, ¿no? Hombre, piensa que de Concentaina era donde residía Roger de Lauria. O sea, tierra más Almogávar que Alcoy, Ibi y Concentaina es difícil. ¿Tú sabes el Paquito el Chocolatero? ¿Cómo vas a acabar? Es de Concentaina, precisamente. Hombre, por toda la tradición musical, por las fiestas de moros y cristianos. No solamente la pólvora, que es maravillosa, bien entendida, lógicamente, la fiesta del disparo y todo esto, sino que desde luego la música, vamos, las grandes composiciones musicales de ellos, es una fiesta, yo que conozco varias fiestas por toda España, y vivimos en España muy intensamente la fiesta, pero como elemento estético y artístico, ahí en esa zona es especial, por el tema de la luz, también el tema de la religiosidad, el tema de la música, hace que sin duda sean unas fiestas muy visitadas. El rigor y lo exhaustivo de los trajes y la recreación histórica. Y la defensa de nuestra memoria histórica, como es el rey Jaime I, la reconquista de esos territorios, yo creo que está tratado con una gran espiritualidad, ¿no? O sea, yo creo que son fiestas muy bonitas. Esto nadie... No es un botellón, no es un botellón. No, desde luego. No es un botellón. Hay fiestas de moros y cristianos en otros lugares donde han acabado degenerando en unas borracheras masivas, pero es cierto que en Alcoy precisamente es un lugar donde se vela por la tradición estricta. Que sepas que nadie repara en esto, pero lo que se hace en Alcoy es una recreación de la Reconquista y por tanto es una incorrección política gigantesca. Hombre, vamos a ver cuánto nos dura esto, porque la posmodernidad se abalanza sobre todo este tipo de fiestas. Hombre, mire, este año por ejemplo en Ibi va de abanderada la esposa de un amigo, de abanderada Almogávar, y estamos ahí pues asesorando en el tema de digamos, el matrimonio que tuvo Jaime I del Conquistador con Violante de Hungría, ¿no? Y destacar ese vínculo con esa nación hermana católica que es Hungría. O sea, realmente me ha tocado participar como asesor histórico en capitanías, lo hago de todo corazón, porque además entiendo que es una historia, como tú bien dices, que arraiga con nuestra identidad y con nuestra historia. No es un simple botellón o una pachanga, ¿no? O una fiesta de Podemos, vamos a decirlo. Es una fiesta que tiene cientos de años de historia, y que tiene un arraigo histórico, cultural y artístico y religioso que desde luego vertebra a la nación. De hecho, en Alcoy, en Ibi y en otros pueblos de la comarca, también en Murcia, en Albacete, o sea, es una fiesta que abarca toda esa zona. Las familias viven intensamente esta fiesta de generación en generación, es una cosa que como la tradición se transmite, se vive intensamente y además es una cosa que vertebra a la sociedad, Eso es muy importante. Sí. No la individualiza como pasa en otras partes de España, sino que allí la gente tiene esos vínculos, ya no son clubs de fútbol, ni peñas de determinadas aficiones, sino que es una fiesta que pasa de padres a hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fiesta no solamente hay que defenderla, sino que hay que proyectarla, yo creo, hacia el resto de España, porque el vivir esa historia es rememorar nuestros antepasados, es honrarlos y es trasladar a nuestros jóvenes, en este caso a los niños o adolescentes de Ibi y Concentaina Alcoy, que somos herederos de un linaje como el de Jaime I, que está considerado el patriarca de los reyes de España y es un hombre verdaderamente admirable, ¿no? Y un hombre que todavía se le quiere, y la prueba es que la gente gasta mucho dinero también en las fiestas, genera mucho turismo, genera mucho empleo, genera arraigo, los turistas se quedan impresionados, dicen que hasta el propio este gran director, el de Steven Spielberg, se maravilló ante las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, perdón, lo que acredita que por encima de sus películas está ese fervor estético que se vive cuando se ve que van desfilando, es que parece que te transporta al pasado y te hace partícipe de ese momento glorioso. Yo les recomiendo a los espectadores de la redacción abierta que visiten las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, porque al margen de derroche de medios, el desfile con un rigor y una exhaustividad histórica sin igual en toda España,
Además de eso, es que Alcoy, la ciudad de Alcoy, enclavada entre dos sierras, enclavada en un entorno natural absolutamente privilegiado, ayuda a transportarse a esa época, a esa Edad Media nuestra en la que fuimos combatiendo al invasor musulmán hasta volver a hacer de España una patria cristiana y en este caso católica. Hoy, sin embargo, Guillermo, no has venido aquí a hablar de las fiestas de moros y cristianos, has venido a hablar de Gibraltar. Quiero que veamos, Raquel, la imagen, la noticia, que en el Toro TV, el toro.tv, que es nuestra web, ha aparecido sobre Gibraltar. Dice que la Eurocámara respalda reconocer a Gibraltar como colonia. Esto que, en fin, ha atraído la atención de los medios, pero tampoco ha proyectado grandes titulares, tiene una importancia gigantesca, ¿no, Guillermo? Bueno, desde luego, vamos, yo creo que es la primera vez que la Unión Europea, desde que llevamos ya 35 años o 34, se posiciona claramente sobre esta cuestión. Aquí quería hacer varias puntualizaciones, porque es un tema que yo lo he reflexionado estos días. Primero, quien realmente consigue el reconocimiento de Gibraltar como colonia y obliga a su descolonización es el régimen de General Franco, mediante 2 resoluciones de las Naciones Unidas del año 69. Es decir, digamos, se ha conseguido, no se ha conseguido, se ha mantenido lo que ya se consiguió en el año 69, y esto es un ejercicio de memoria histórica, porque desde el año 69, según votación en el plenario de todos los países que forman parte de la ONU, se votó que eso es una colonia y que hay que descolonizarlo. Es decir, es un mandato de la ONU de derecho internacional que está siendo incumplido sistemáticamente. Segundo, me parece interesantísimo el reconocimiento que hace la Unión Europea, que llega 50 años tarde con respecto a lo que dice la ONU, pero hay que agradecérselo. ¿Por qué? Porque cuando entra España en la Unión Europea, entramos en el año 85, y ya estaba dentro de la Unión Europea desde el año 73 el Reino Unido con sus colonias, en este caso Gibraltar. Es un caso inédito, porque ahora mismo, a raíz del Brexit, Reino Unido y sus colonias desaparecen, España queda vinculada a la Nación Europea, a la Unión Europea, perdón, y lo importante de esta cuestión es que están diciendo ya no que es una colonia española, perdón, una colonia inglesa en España, sino lo que está diciendo es que es una colonia inglesa en el territorio de la Unión Europea. Es decir, eleva la magnitud del problema a nivel europeo y está diciendo a Inglaterra, ojo, tú tienes un territorio nuestro, como colonia, con lo cual imagínate la magnitud, ya no solamente un tema que afecta a los españoles, sino afecta a los alemanes, a los portugueses, a los italianos, a los belgas, a los austríacos, a los finlandeses, a los holandeses, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante por esa cuestión, porque, vuelvo a decir lo mismo, cuando España entra, Inglaterra ya estaba en la Unión Europea. Ahora cuando se van, nosotros nos quedamos, y ese es un territorio que es extraeuropeo, por lo tanto, afecta esa colonia directamente a Naciones Unidas. Por lo tanto, sinceramente, reconozco y felicito a los eurodiputados del PP, de Ciudadanos y del PSOE, que han actuado de una forma patriótica. Estamos en periodo electoral también, o sea que a lo mejor ha habido un impulso ahí electoralista, pero Inglaterra lo tiene muy mal, porque ahora mismo es un territorio europeo que está siendo ocupado por una potencia extraeuropea. A ver ahora cómo se continúa en esa legislación europea, porque no se tiene que quedar una mera declaración, porque eso como tal no sirve para nada. Políticas efectivas, políticas financieras, políticas jurídicas, políticas legales, para ir cortando, creando esos cortafuegos que obliguen a esa descolonización, que es mandato de la ONU, y por lo que veo también está siendo asumida ahora mismo por la Unión Europea, lo cual me llena de gran satisfacción, porque como cuento en este libro, lo que hay que hacer es aislar ese país. Ahora vamos a ir con cuáles son el tratamiento del problema. Estamos haciendo el diagnóstico, ahora me dices cómo, a tu juicio, lo tienes por escrito, en resolver el problema y devolver la roca a su legítimo dueño. ¿Qué supone que la Unión Europea haya descrito al Peñón como una colonia en un texto oficial? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Tiene alguna consecuencia o tiene consecuencias potenciales, pero per se no significa nada? Bueno, ahora mismo estamos en el proceso del Brexit, es decir, cómo va a ser ese divorcio entre Inglaterra y el resto de Europa o la Unión Europea. Entonces ahí es donde se van a aplicar estas cuestiones, en muchos términos jurídicos, ¿no? Porque esto es una cuestión eminentemente jurídica y económica. Yo no abogo por una invasión, abogo porque por medidas jurídicas y económicas se podría. Libertad de movimiento de las personas, libertad de movimiento de los capitales. ¿Qué va a pasar con las sentencias jurídicas? Tanto las que se emiten en los tribunales de Gibraltar, ¿se van a reconocer o no por España? Es decir, ¿van a reconocer la Unión Europea las empresas domiciliadas en Gibraltar, por ejemplo? Porque hasta el momento presente se les ha reconocido. Y eso ha sido un terrible error, porque son empresas que están sujetas a un territorio offshore, es decir, no regulado,
con dinero que viene de origen muchas veces ilícito y que no se ha controlado hasta ahora por la Unión Europea. ¿Por qué no se ha controlado? Porque el Reino Unido estaba en la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues porque hay que reconocer que a través de estos agujeros negros del capitalismo entra mucho dinero en Europa. Yo entiendo que a partir de ahora eso tiene que cambiar, tienen que aplicarse políticas de control, de restricción, de limitación, libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de capitales, libertad de movimiento de empresas. Estás hablando de restringir la libertad de movimiento de personas. Vamos a ver, habrá que diferenciar, digamos, lo que son los que trabajan allí, de los que vienen en plan de turismo, por ejemplo, o de los que vienen de forma ocasional, porque a partir de ahora va a haber un control, como sale de la zona, vamos a decir, de la libertad de Schengen, pues lógicamente habrá que controlar quién entra y quién sale, habrá que exigir en determinados casos visados, habrá que efectuar controles y restricciones de personas sin lugar a duda, porque lo que no tiene ningún sentido es, por ejemplo, en el plano del turismo, por ejemplo, que se abran sin condiciones esa verja y que España, digamos, entren los buques de los cruceros y que entren en España, como Pedro por su casa, sin ningún tipo de restricción. Digo, oiga, vamos a ver, es que a una colonia como esta naturaleza hay que utilizar medidas de presión, dentro de lo razonable, ¿no? Está en términos de paz. Una de las formas de presión es restringir, poner trabas. ¿Por qué? Porque de esa manera el gobierno gibraltareño, y ya aprovecho para solicitar y recomendar a los gibraltareños que pidan la dimisión de Fabián Picardo, que los ha llevado a un callejón sin salida, lo que habrá que hacer es aplicar políticas de presión para que las autoridades gibraltareñas, las que van a suceder a Fabián Picardo, que espero que sean mucho más razonables, comprendan que se tienen que llevar bien con España, que tienen que respetar a la nación, que tienen que respetar a los españoles, que no se pueden tirar hormigones, trozos de hormigón, bloques de hormigón con púas en aguas jurisdiccionales españolas, porque lo que han hecho los gibraltareños durante las últimas décadas, sobre todo desde que está Fabián Picardo, es humillar a la nación española, humillar a los españoles, ¿no? Y se tienen que tomar medidas de presión. Eso no significa que se va a cortar las relaciones, ni mucho menos, porque hay relaciones familiares y relaciones laborales. Pero no puede ser que una zona disfrute de un régimen de paraíso fiscal como es Gibraltar y en la línea de la Concepción tengamos un IVA de un 21%. ¿Qué pasa? Que en Gibraltar va a todo trapo y la línea de la Concepción, ¿qué pasa con la línea de la Concepción? Ya se habló por Pérez Llorca, que en paz descanse, cuando estaban en las negociaciones de abrir la verja, se dijo que en la zona de la línea de Concepción se iba a quedar una zona libre de impuestos, una zona franca. Mentira, no se hizo nada, no se hizo absolutamente nada. Se tienen que adoptar medidas que de alguna forma contrapesen esos efectos negativos de lo que es un paraíso fiscal. Gibraltar tendrá que dar información de quiénes son los españoles que tienen ahí intereses económicos a efectos de saber de dónde proviene ese dinero, empezando por los políticos, que ahí es donde yo creo que debían hacer un gran esfuerzo las autoridades británicas, en decirnos a todos los europeos quiénes son los políticos que tienen dinero ahí, porque ya nos daremos cuenta de la catadura moral y económica de algunos de ellos, y adoptar políticas que desarrollen la zona del campo de Gibraltar. Tú, entre las medidas que propones en tu libro, está incluida esa medida que propuso Pérez Llorca de hacer una zona franca alrededor de Gibraltar. Sí, y yo me pregunto, desde mi ignorancia económica, si eso se hace, ¿el problema no lo trasladaríamos a las zonas colindantes? Vamos a ver. Si hay un problema y para evitar el problema replicamos el modelo gibraltareño en nuestro país, habrá siempre una zona que limite con el campo de Gibraltar que tenga problemas. No, si tienes razón, si la verdad es que las medidas económicas hay que hablarlas, no es eso es simplemente un eslogan, ¿no? O sea, un flash. Lo que estoy diciendo, hay que pensar que la zona del campo de Gibraltar es la más deprimida de España, tiene un paro del 50%, en jóvenes del 80%. Desde ahí hay algo que pasa con la economía. Habrá que establecer un plan, como ya se estableció sobre todo al cerrar la verja, el desarrollo del puerto de Algeciras, que fue una medida fantástica. Habrá que hacer planes de inversión para desarrollar un tejido productivo en la zona del campo de Gibraltar, empezando por la línea al cual los británicos o gibraltareños le llaman el Distrito Norte, en una señal de soberbia y de que nos pertenece a nosotros. Se pueden hacer zonas progresivas, una zona de impuestos cero, una zona de impuestos, vamos a ver, que se vaya de tal forma que no haya un colapso o un choque, digamos, que acabe perjudicando a zonas productivas. Pero tenemos que tener en cuenta que si Cádiz tiene la mayor porcentaje de paro de Europa, es porque el paraíso fiscal de Gibraltar está depredando la economía alrededor. No hay inversiones. ¿Cómo va a haber inversiones si tienes que pagar un IVA del 21% y en Gibraltar pagas el 0%?
Si en Gibraltar el impuesto de sociedad es de risa y en España es del 30%. Es decir, es un agujero negro lo que hay ahí. Y ese agujero negro arrastra toda la economía. La línea de la Concepción, cuando vivía el anterior régimen de General Franco, se hicieron inversiones increíbles. Se hizo un campo de fútbol en José Antonio Primo de Rivera para 30.000 personas. Estaban en pleno empleo. La renta per cápita en la línea de Concepción era superior a la de los gibraltareños. ¿Cómo es posible? Porque se hizo un esfuerzo nacional, que es lo que hay que hacer, no un esfuerzo electoralista y un esfuerzo del gobierno de turno. Como han hecho en la Unión Europea todos los partidos con un sentimiento nacional, enchufar una cantidad de dinero, pero no tipo ERES o tipo subsidios, sino de desarrollar la economía. Pensemos que estamos como Algeciras, porque es el segundo puerto más importante de Europa, después del de Rotterdam, me parece que es. Por su posición estratégica, que entre todo lo que, o sea, el comercio que entre por Gibraltar y que entren y que toda esa zona se desarrolle, porque es una zona estratégica, es una zona muy fíjate si sería estratégica, que los ingleses llevan allí más de 3 siglos, ¿no? Pero para eso hay que hacer, y sobre todo una de las cuestiones que desarrollo en mi libro, si quieres que te la adelante, es sí. No reconocemos jurídicamente ningún acto que venga de Gibraltar. Y cuando digo eso, es que digo que no reconocemos sociedades, porque ¿cuántas sociedades gibraltareñas son propietarios de inmuebles en España? Así. ¿Qué pasa con los gibraltareños que luego viven más de la mitad del año ¿cómo se llama? En esta zona sí, esta urbanización. Sí. Bueno, donde vive Fabián Picardo, decían que vivía, que tiene un chaletazo. Si viven en España más de la mitad del año, tienen que pagar impuestos en España. Hay que hacer un control, quién entra, quién sale, pero porque hay mucho dinero negro, porque hay mucho delincuente metido, también hay gente muy honrada, pero España se tiene que autoproteger y tiene que haber un control. Si usted lleva aquí viviendo más de la mitad del año, tiene que pagar impuestos como un ciudadano británico que viva, por ejemplo, en Torrevieja. ¿Dónde paga impuestos? Paga en España, porque es residente en España. Entonces, no se pueden reconocer tampoco sociedades pues, que compran activos mobiliarios en España. Te voy a poner un ejemplo para que veamos hasta qué punto nos depredan la economía. Tienen 80.000 sociedades mercantiles para una población de unos 25.000 personas. Eso es desproporcionado. Eso es absolutamente desproporcionado. Tienen que informar, como por ejemplo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, se llama la ley FATCA, que obliga a los paraísos fiscales a informar a todos los ciudadanos estadounidenses que tengan intereses económicos en esos paraísos fiscales. Y Gibraltar informa a la agencia fiscal, agencia tributaria estadounidense precisamente de esto. Aquí tenemos 10.000 ciudadanos y aquí tienen tantos millones de euros. ¿Para qué? A efectos de obligarles a hacerles las retenciones por los rendimientos de sus depósitos, de sus acciones. ¿Por qué no colabora la agencia tributaria gibraltareña con la española? No da información. Guillermo, hay muchos españoles que piensan que las consecuencias de abrir una batalla de fronteras y económica con Gibraltar, es decir, con el Reino Unido, es una batalla de la que podemos salir muy mal parados, en tanto que la metrópoli no es Bulgaria, ni Bielorrusia, ni Argelia, es el Reino Unido de Gran Bretaña. Podemos tener, puede haber consecuencias negativas para nosotros en cuanto a la geopolítica internacional, y más teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos un problema de vertebración territorial gigantesco, donde el éxito o el fracaso de la operación separatista va a depender en gran medida de las cancillerías internacionales. Bueno, ¿no es un poco arriesgado? Hombre, vamos a ver, Inglaterra sabemos lo que es. La primera nación que reconoció a las naciones hispanoamericanas hermanas fue Inglaterra y Estados Unidos. En 1821 a México, en 1823. Bueno, quienes están detrás en parte de todo el problema de Cataluña son los ingleses. Vamos, sobre todo el Partido Conservador. Lo llevan haciendo durante siglos. Lo que pasa es que nosotros estamos en la Unión Europea. Lo que pasa es que nosotros, el problema de Gibraltar no es aislado. Ahora hace poco, el 2 de abril de este año, bueno, el 2 de abril se conmemora también la conquista de las Malvinas por los argentinos. Allí hay un movimiento ahora mismo patriótico impresionante en Argentina, que a mí me emociona, sobre todo los jóvenes, de intentar mentalizarse, porque el problema de España es que hemos perdido el espíritu de lucha. Y sobre todo los jóvenes desprecian la cuestión de Gibraltar. Lo que tenemos que primero nosotros es convencernos de que podemos, de cómo somos una nación de 50 millones de habitantes, que pertenecemos a un colectivo de naciones hispanoamericanas
que hablan 500 millones de personas, que en la propia Estados Unidos hay ya hay 100 millones de estadounidenses que hablan en español, que sienten lo que es España. Yo sé que es muy problemático, sobre todo con esta nación como es Inglaterra y con las élites sabemos cómo ha funcionado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo no abogo por un conflicto bélico, yo abogo por una cuestión de guerra comercial, también está teniendo Estados Unidos con China, Estados Unidos con la Unión Europea con China, es decir, ahora mismo se mide todo en términos comerciales. Ya no hay conflictos bélicos porque las guerras son en otro plano, un plano económico. Y ahí España puede de alguna forma adoptar muchas medidas. Es cierto que nos vamos a ver en una situación complicada, pero también hay que reconocer que a raíz del Brexit Inglaterra está mucho más débil que nunca. Está mucho más débil que nunca. Si las autoridades españolas, autoridades argentinas, autoridades de otros países que están afectadas con el mismo problema que nosotros, saben actuar de una forma coordinada, de una forma moderada, de una forma consensuada, pero sobre todo con firmeza, evitando ahora mismo Inglaterra va a intentar, sobre todo en el tema de Cataluña, meter su cuchara y desestabilizar, porque es lo que llevan haciendo desde hace siglos. Si somos capaces de identificarlos, capaces de neutralizarlos y sobre todo de aplicar medidas económicas, fíjate tú, en los años 60, finales de los 60, con el general Franco, memoria histórica, con una exposición tan débil, aislados del mundo, conseguimos 2 resoluciones de las Naciones Unidas, apoyados por las naciones hispanas y las naciones árabes, que estaban con nosotros. Teníamos un predicamento sobre ellos que ahora mismo no tenemos. España tiene que ganarse el prestigio y el afecto y la solidaridad de naciones africanas que han sufrido la colonización, pero para eso hace falta lobbies y planes sistemáticos de apoyo y de concienciación y formación en las universidades. Claro, mientras la izquierda cañita que tenemos en España y la derecha liberal sigan controlándolo todo y las cadenas de televisión, ¿cómo vamos a tener ese espíritu de recuperar Gibraltar? Porque recuperar Gibraltar es recuperar nuestra dignidad. Llevamos 3 siglos siendo una nación ocupada, hay que reconocerlo así, como dice don José María Carrascal, decano de los periodistas en España. No seremos una nación de primer orden mientras sigamos teniendo una colonia extranjera en nuestro propio territorio. Sobre eso te quería preguntar, la última pregunta ya, Guillermo. Al españolito de a pie, al español de infantería, que diría Eduardo García Serrano, que le preocupan asuntos tangibles y materiales como el paro, como la jubilación, ¿por qué habría de interesarle lo que ocurra a una roca perdida a muy poquitos kilómetros cuadrados en el sur de España? ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues que es una cuestión de dignidad nacional, porque la nación... Dignidad nacional, alguien te diría, la dignidad es tener a un 30% de paro juvenil. La dignidad son muchas cosas. Claro, pero es que en España hay un 30% de paro juvenil y en el caso del campo de Gibraltar del 80% porque está Gibraltar, porque estamos en actitud de sumisión ante el capital extranjero que viene a España, los fondos buitre, por ejemplo, ya hablaremos otro día, que entran por los paraísos fiscales. Es una cuestión de dignidad nacional, de dignidad personal, de dignidad histórica. España no es una cosa que nació con Podemos o con Pablo Iglesias, ni siquiera con la Revolución Francesa. Somos 2000 años de historia. Es como si realmente alguien entra en tu casa y dice, me quedo con tu salón. Oiga, es que es mi salón, lárguese, o te quita el olivo, es que es mi olivo. Pues eso es lo que ha pasado con España. Entraron, nos ocuparon con malas artes un territorio, ¿y por qué nos debe de interesar? Porque recuperando esa dignidad que además, ¿qué te crees? Que las otras naciones no saben lo que nosotros tenemos encima y saben de nuestra debilidad porque somos incapaces. ¿Por qué China recuperó Hong Kong? Porque tenía divisiones y tenía un poder económico brutal. ¿Por qué España no podría? Si somos la mitad de habitantes de que los chinos, somos que hablemos español, o sea, españoles de lengua, porque eso es ser español, ¿no? Español no es porque te vengan un DNI, español es porque tienes un idioma y tienes una religión y tienes un espíritu. Con 500 millones que tenemos el mismo espíritu, ¿cómo es posible que una potencia extranjera tenga las Malvinas o que tenga Argentina? Entonces, haciéndole recobrar esa dignidad, porque claro, este caos que estamos viviendo en las últimas décadas va unido a una pérdida absoluta de dignidad nacional, familiar y personal. La persona no tiene dignidad, le da igual ya todo, pasa de todo. Entonces, es importante esos gestos porque los españoles tenemos que volver otra vez a mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de lo que somos, como lo fuimos hace siglos, ¿no? Yo sé que es difícil porque estamos muy agobiados por problemas políticos, económicos, pero que miren ahora mismo en Argentina, sobre todo en los jóvenes, es verdaderamente emocionante. Están en las calles ya los argentinos, están diciendo es que es nuestro territorio, o sea, necesitamos recuperar la dignidad, ¿no? España hoy en día está en un trance, pero bueno, esta es mi aportación. Y claves para que España recupere Gibraltar, de Guillermo Rocafort Pérez, editorial Fajardo el Bravo. De Murcia.
el foro Recuperemos Gibraltar, que se reactiva la semana que viene. Sí, efectivamente, estamos organizando, yo espero que sea, vamos, casi seguro se va a realizar, es el próximo jueves en el Centro Riojano de Madrid. Perfecto. Creo que es a las 7:30, me parece, aproximadamente, vamos a tener un encuentro y va a venir pues José María Carrascal, Pío Moa, es decir, intelectuales de primer nivel, el general Fontella, Coronel Manrique, es decir, hay un grupo de personas, yo mismo, un grupo de personas detrás de estas cuestiones que hemos decidido que ya dado que el Estado no hace nada, porque el Estado no hace nada, una vez hice una consulta en el Ministerio de Medio Ambiente y me dijeron que había muros de contención por parte del Estado sobre el tema de Gibraltar. O sea, el esquema de este asunto, pues una parte de la sociedad, según el principio de la subsidiariedad, hemos decidido pues editar libros, dar conferencias y sobre todo que los españoles se formen, porque en última instancia, ¿para qué estamos? Para formarnos y aprender de esta cuestión. Guillermo Rocafort, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias. Muchas Ojalá gracias, Rafa. tengáis suerte en vuestras iniciativas, porque es también la suerte de todos los españoles. Desde luego, aquí en Intereconomía siempre daremos voz a toda iniciativa orientada a acabar con la vergüenza de Gibraltar. Muchísimas gracias. Como decía Ruiz de Alda, España linda al sur con una vergüenza llamada Gibraltar. Por cierto, Ruiz de Alda fusilado en Paracuellos por los comunistas. Y Julio Ruiz de Alda, además grande de España. Héroe de la aviación. Efectivamente, del Plus Ultra, ese primer vuelo transoceánico España-Argentina, fusilado por los comunistas. Publicidad, a la vuelta vamos a estar con uno de los tuiteros más influyentes, un analista político, un tipo que en Twitter ha demostrado un infinito ingenio. Se le conoce en las redes sociales como Alonso DM. A la vuelta de Publi. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 2 menos cuarto de la tarde, la 1 menos cuarto en las Islas Canarias y, tal y como les anunciaba, tenemos la presencia de Alonso de Mendoza. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tenía ganas de conocerte. Y yo a ti. Muchos espectadores de la redacción abierta de Intereconomía conocerán, muchos espectadores que sean duchos en esto de Twitter, conocerán a Alonso de Mendoza, porque es uno de los tuiteros de la derecha. Te puedo decir de la derecha sin que te molestes, ¿no? Bueno, no me gustan mucho las etiquetas, pero tuitero de sentido común a lo mejor. De sentido común. Bueno, pues de sentido común, Alonso de Mendoza, Alonso, @Alonso_DM, ¿es así? Sí. Es un tipo que tiene 30.000 seguidores, nada más y nada menos. Estas cifras suelen ser habituales en las personalidades públicas o gente que está permanentemente frente a un micrófono de televisión y tiene una visibilidad gigantesca. Los personajes anónimos, las personas, el español de infantería que logra esas cifras, como es el caso de Alonso, es porque suple su falta de presencia mediática y pública con ingenio. Alonso de Mendoza es un tipo extraordinariamente ingenioso, autor de una cantidad de zascas a muchos izquierdistas y muchos separatistas, y es un tipo, además, que ha pasado a formar parte, en los últimos días lo hemos conocido, del partido de Santiago Abascal, de Vox. Ha detectado el talento en este tipo, el Alonso de Mendoza, y eres nada más y nada menos que el número 9 de la lista de Vox en Madrid.
¿Cómo has dado este salto? Porque tú no estabas comprometido políticamente con ningún partido. No, yo no estaba, además no estoy afiliado, no me he afiliado nunca a ningún partido, pero bueno, estoy muy de acuerdo con el proyecto de Vox. Últimamente, además, me estaba gustando mucho, ¿no? Todo lo que están diciendo, todo lo que ven de este partido, y coincidimos mucho en las redes sociales. Ellos incluso me retuiteaban mis mensajes y todo. ¿Y me estás preguntando cómo di el salto a Vox? No, si te preguntaba si vienes de la militancia en algún partido o no habías militado nunca. No había militado nunca en nada. Y espero seguir no militando. O sea, me gusta apoyar los proyectos desde fuera, también desde la independencia. ¿Qué tiene Vox que te haya atraído, sin pertenecer al partido, pero sí que formas parte de las listas de Vox, como digo, en la circunscripción de Madrid? ¿Qué tiene Vox que te haya traído que no tuvieran otros partidos? Pues, ¿por qué te gusta? Lo que más me gusta de Vox es el sentido común. Habla desde el sentido común, está totalmente alejado de la corrección política, de los consensos estos que se han ido fabricando en España los últimos 40 años, y no le da miedo decir lo que piensa. Y este es el principal factor, por encima de todos los demás, ¿no? Tú ves a cualquier otro partido, esté en la derecha, esté en la izquierda, y siempre están con miedo a decir las cosas. Algunos partidos incluso ya, por ejemplo Podemos, tiene una forma de hablar que ya ni siquiera parecen personas, ¿no? Empiezan hablando todos y todas, todes. Entonces, parecen robots ya. Entonces, esta falta de naturalidad en la política, que en los últimos años se ha exacerbado muchísimo, a mí y a muchísima gente nos está poniendo muy nerviosos. No nos gusta los políticos que no son naturales, que no son espontáneos, que no dicen lo que piensan, y esto es una cosa que Vox pasa olímpicamente de ello, ¿no? Es natural, es espontáneo y no tiene miedo, es muy valiente, y esto a mí me ha atraído muchísimo. Es muy valiente y es cierto que rompen todos los consensos establecidos. Hay algunos consensos que su quiebra por parte de Vox ha sido muy aplaudida, como por ejemplo enfrentarse al feminismo radical, enfrentarse a la corrección política y ese blindaje que la corrección política provee a según qué asuntos, sobre todo los que tienen que ver con las minorías sexuales, minorías raciales, minorías sexuales. Hay, sin embargo, algunos asuntos de Vox que han generado particular polémica, como por ejemplo el asunto que tiene que ver con las armas. Sí. ¿Esto a ti qué te parece? Bueno, a mí me parece que se ha sacado todo de madre, ¿no? La gente se ha puesto muy nerviosa con una propuesta que era, no quiero repetir otra vez, pero de sentido común, que era sobre autodefensa, ¿no? Reforzar el derecho a la autodefensa. Lo que ha propuesto Vox, concretamente, es que si tú estás en tu casa y entra un atracador o entra un ladrón y se pone a disparar a tu perro o encañona a tu mujer, pues que tú puedas defenderte, ¿no? Sin tener que ir después a un juicio, pasar por todo un proceso e incluso acabar en la cárcel. Se están pidiendo penas de 5, de 20 años de cárcel para gente que se ha defendido de un tío que ha entrado en su hogar, que es lo más importante, ¿no? Es su fortaleza. Esto no puede ser. Entonces, Vox lo que propone es que tú te puedas autodefender. Y me parece muy importante porque ahora, desde los medios, desde el gobierno, desde los partidos políticos, se traslada mucho ese mensaje de que no te defiendas, de que te tiene que proteger todo el Estado, ¿no? Tiene que estar protegiéndote porque tú al final eres débil y no te puedes defender. Y me parece también bien, aparte del tema en sí de la autodefensa, el mensaje que traslada a la sociedad, ¿no? De no te rindas y defiéndete también cuando te estén atacando. Alonso, ¿tú eres catalán? Soy catalán. Me gustaría que me hablaras con respecto del asunto que, a mi juicio, más éxito está teniendo en cuanto a los planteamientos de Vox, me refiero. Porque es cierto que las quiebras de todos los consensos de la corrección política, esto le está proveyendo de muchos votos a Vox, pero tengo para mí que es su defensa de España desacomplejada, el velar por la unidad nacional quizá de la manera más contundente que hay en el panorama político español, Vox, es incluso, ya lo saben ustedes, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández representan en el juicio a los golpistas, a los separatistas en el Tribunal Supremo, son la acusación popular. Esto es por iniciativa propia, porque fueron los más avezados y los más rápidos.
Quiero que me des tu opinión respecto del problema separatista. Iba a decir el problema catalán, no es el problema catalán, es el problema separatista. Y tú además, tu opinión, tu testimonio me resulta doblemente interesante en tanto que parte de Vox y en tanto que catalán. Vamos a ver, en Cataluña lo que hay es un problema separatista, pero también es un problema catalán porque es un problema entre catalanes. Es decir, el separatismo ha construido una narrativa de que aquí había un problema entre Cataluña y España. Esto no existe, ¿no? Cataluña es España. O entre los catalanes y los españoles. No, esto no es un problema, nunca ha habido este problema. Hay un problema entre los catalanes. Y concretamente entre el poder público catalán y un sector de la sociedad que le apoya y el sector de la sociedad, la otra mitad de la sociedad que está pisoteada desde hace 40 años por este poder. Y bueno, a mí me parece dramático lo que han hecho estos tíos, los golpistas, como bien les has llamado. Yo creo que además de golpistas son unos delincuentes, unos irresponsables y unos tiranos. Porque además de pisotear a la sociedad, lo que han hecho es enfrentarla, ¿no? Y les ha dado igual, absolutamente igual, su pueblo. Con una responsabilidad enorme, han enfrentado a familias, han enfrentado a vecinos, han enfrentado ¿Tú tienes ejemplos en tu familia y en tus amistades en Barcelona de esto de lo que hablas? Todo el mundo tiene ejemplos de familiares o amigos. Yo tengo un ejemplo concreto de un amigo que un amigo que era muy buen amigo mío y por este tema nos hemos distanciado muchísimo. Incluso discutimos y tal, no hemos vuelto a hablar y es por este tema. Entonces, que un tema político, que además solo se está utilizando para incrementar su poder, ¿no? Para tener a la justicia en sus manos y tenerlo todo en sus manos, que prácticamente ya lo tienen con la autonomía. Porque ahora mismo tienen prácticamente el poder. Es verdad, la república no existe, pero tienen poder de república, ¿no? Y el gobierno no hace nada. Estos tíos delinquen cada 2 por 3, prevarican y hacen lo que quieren y nadie les persigue, nadie les... Al final sí, ¿no? Después de que Vox les pusiera la querella y todo, al final no había más remedio que sentarlos en el banquillo, ¿no? Pero por muchos otros delitos, Jordi Pujol, por ejemplo, su mujer, siguen ahí, paseando, nadie sabe por qué no están en la cárcel estos dos. Entonces, ellos quieren eso, ¿no? Están dividiendo al pueblo catalán, que dicen que tanto aman, que yo creo que lo odian o que lo desprecian, simplemente para ganar poder y dinero. Y es indignante, ¿no? Como catalán es terrible. El diagnóstico de un catalán y de un español. Pero quiero que me ofrezcas tu tratamiento. Tenemos un cuerpo social que padece una enfermedad, que es la enfermedad del separatismo, que tiene consecuencias muy graves, que es la quiebra social, las rupturas familiares y de amistades. Pero ahora quiero que, en tanto que médico, le pongas un tratamiento. ¿Cómo lo hacemos para solucionarlo? Porque la receta, la medicina que hemos aplicado durante los últimos 40 años no ha servido sino para engordarlos. Exacto. ¿Qué propone Vox? ¿Cuál es tu punto de vista? Es decir, lo que se ha hecho hasta ahora siempre ha sido ir con paños calientes, concesiones y cediendo en todo, ¿no? Ellos pedían, tú les dabas para no enfadarles. Porque si les enfadas, esto que decían, ¿no? Cada vez que el PP o Vox hablaba, estaba creando 1000 independentistas. ¿Esto quiénes lo dicen? Lo dicen Jordi Évole, lo dice La Sexta, lo dicen los aliados naturales de todos estos golpistas, ¿no? ¿Cuál es la solución, en mi opinión? Vencerles con la ley, es decir, aplastarles, coger la ley y aplastarles. No me estoy refiriendo en términos militares ni nada de esto, ¿no? Pero ganarles con los mecanismos que tenemos. ¿Pero tú crees, Alonso, que se puede fiar la unidad nacional al Código Penal? No, por supuesto que no. Ah, que no habías acabado. No, hay la ley. Vale. Hay dos partes. Primero les tienes que aplastar con la ley y con los poderes del Estado. Tú juegas con ventaja porque estás jugando con la ley. Y eso ahí ya te da la razón. Y, por otro lado, que me parece tan o más importante, es la guerra de la propaganda. Es decir, lo que no puede ser es que estos tíos lleven 40 años controlando la guerra de la propaganda y desde España, desde el lado del gobierno español, la máxima propaganda que he oído yo es llamarles políticos presos. Es decir, como ellos se llamaban presos políticos, el gobierno dijo, vamos a cambiar este término y le llamaremos políticos presos, que es un término además malísimo porque lo confundes con presos políticos y te hace pensar en presos políticos. Esta es toda la propaganda que se ha hecho contra esta gente. No se ha puesto en valor esta frase que ahora se dice tanto, ¿no? De poner en valor. No se ha vendido
España. Es decir, los separatistas llevan vendiéndote Cataluña, sus mitos, su historia, una historia inventada durante 40 años, y España, en vez de vender su historia, la historia de España en conjunto con Cataluña, nuestras gestas, todo, no, al revés, ¿no? Se ha ido acomplejando, se ha ido desmoralizando y se ha ido creyendo el relato separatista de que los españoles somos malos. Entonces, claro, por eso Rajoy, cuando tuvo que actuar, lo hizo pues como era él, ¿no? Muy débil, muy blandito, porque realmente al final todo el mundo se ha creído que en España somos los malos y no, somos los buenos. Somos los buenos, efectivamente, y nosotros contamos, Alonso, ¿te han traído agua? Gracias. Quiero que sepan que nosotros contamos con la fuerza de la verdad, con un discurso sólido, un discurso que se apoya en bases reales, científicas. La historia de España es la historia, no se lo crean ustedes si escuchan otra cosa, la historia de un éxito, la historia de convivir juntos los distintos, la historia del país más generoso del mundo. Vean ustedes las cifras de donaciones desde hace 20 años no superadas por ningún otro país. La historia de un país que hace 80 años, que se cumplieron hace poco, cuando acabó la Guerra Civil, era un país al borde del tercermundismo, donde se morían los hombres de hambre, y hoy es la 12ª potencia económica del planeta. La historia de España es la historia de la alegría y es la historia de un éxito. Y es por eso que abunda Alonso en que, sabiéndolo y conociéndolo, esto es así. Deberíamos darlo a conocer de manera masiva. Y en eso estamos cerrando desde hace tiempo. Quiero que me comentes, quiero conocer tu punto de vista de dos asuntos más, antes de marcharte. El primero de ellos, ustedes seguramente se hayan hecho eco de él y se habrán indignado, tiene que ver con el Parlamento Autonómico Vasco. Subrayo lo de autonómico porque sé que les fastidia, lo del Parlamento Autonómico Vasco. Un representante de Bildu, en una intervención en el Parlamento Autonómico Vasco, arremete contra la policía y la Guardia Civil, que estaban, por cierto, presentes en el hemiciclo. Se votaba al respecto de una ley, la legislación autonómica permite que los parlamentos autonómicos, cada uno de los 17, legisle al margen de la legislación común. Una ley que ponía en duda la honorabilidad de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Y este este diputado autonómico de Bildu se puso como un mequetrefe. Desde luego es mejor que ponerse como un matarife, que es lo que hacían hace algunos años. Vean. Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante. Esto es inaceptable. Aulo chagarriada, auna chagarriada. Esta es la basura de Bildu, llamando nazis de Nuremberg a los policías y la Guardia Civil, que ha caído por decenas defendiendo la legalidad constitucional y la unidad de España en el País Vasco. Esos son los aliados potenciales de Pedro Sánchez. Estos son los aliados de Pedro Sánchez, aliados naturales al final. Y esto es el mundo al revés, ¿no? Es que es el mundo al revés. Al final, la policía son los malos y los etarras son los buenos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es la falta total de sentido común. Es la falta de sensatez y bueno, que el gobierno esté dispuesto a pactar con ellos y que esto no sea un escándalo, porque en los medios es como... Los medios hablan mucho de Vox, ¿no? Le preguntan al PP, pero a Ciudadanos, ¿ustedes pactarían con la extrema derecha, no sé qué? Pero luego ven a estos que llevan 40 años matando, bueno, 30 años matando, que ahora están, eso, ¿no?, insultando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y a estos no les ponen etiquetas, no les llaman ultras, no les llaman radicales, no les llaman de nada. Vivimos en el mundo al revés, es una cosa asombrosa, ¿no? Y yo creo que por eso ha salido Vox, porque hay millones de españoles que están hartos de ver esto todos los días. Hoy es este ejemplo, pero cada día hay uno nuevo.
Muchos españoles piensan que el separatismo vasco se ha atemperado, e incluso algunos piensan que por fin ha quedado inserto dentro de la normalidad constitucional de una nación moderna y democrática. ¿Podemos confiarnos o esta gente aún va a dar guerra? Hombre, yo creo que ahora están hibernando un poco, pero es que son insaciables. Esta gente es insaciable. Ahora están esperando a ver qué tal sale lo de Cataluña y seguirán, porque al final es eso, ¿no? Es ese nacionalismo y esa búsqueda de poder. Y lo han demostrado muchísimas veces que son insaciables. Entonces, que ahora estén hibernando, que ahora estén yendo de moderados, pues muy bien, pero obviamente seguirán. ¿Tú crees que seguirán, que continuarán? Esto solo es un paréntesis. Estoy convencido, vamos. Y el que piense lo contrario, no sé, no ha estado despierto en los últimos 40 años. Hemos estado hace un par de semanas, por cierto, con una compañera tuya que se llama Nerea Alzola, que es la número 1 de Vox en la provincia de Vizcaya. Ojo a Nerea Alzola porque es una política como la copa de un pino y tiene muchas papeletas de sacar ese diputado por la provincia histórica de Vizcaya. Un último asunto que quiero tratar contigo tiene que ver con un debate moral, un debate que te confieso, Alonso, y se lo confieso también a todos los espectadores, que yo no tengo una opinión formada, tengo contradicciones, múltiples contradicciones internas. No sabría enfrentarme ante un problema así. Muy probablemente saldría corriendo. Saben ustedes que en el día de ayer un matrimonio, ella enferma de esclerosis múltiple en fase terminal, las imágenes de ella son verdaderamente dantescas, inmóvil, pero perfectamente consciente y lúcida, venía pidiendo a su marido que acabara con su vida y su marido, el señor Carcedo, finalmente lo hizo en el día de ayer. Se le encarceló, pero solo por unas horas. Ahora se le ha puesto en la calle. Este asunto, el de la eutanasia, ha saltado a los medios de comunicación con la excusa de este caso y los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, están posicionándose y haciendo bandera de la eutanasia. Quiero que vean cuál es el testimonio del señor Carcedo, este hombre, para algunos asesino, que acabó con la vida de su mujer a petición de su propia esposa. La persona que ya dice que vale, que su sufrimiento no es compatible con su dignidad y con su integridad física, psicológica y moral, y se dice que vale, que hasta aquí llegué, y con plena conciencia pues toma la decisión de terminar con ese sufrimiento, pues que ese procedimiento esté perfectamente regulado, con todas las garantías y en unas condiciones de dignidad y desde luego de seguridad jurídica y de seguridad en cuanto a las consecuencias para las personas, ¿no? Por tanto, esto pues podía haber estado ya regulado porque hace ya más de un año que la ley fue tramitada y admitida a trámite en el Pleno del Congreso de los Diputados y perfectamente hubo tiempo suficiente para que pudiera estar finalizado. No fue posible, pero que bueno, la voluntad política sigue. Es la ministra de Sanidad, me he equivocado, disculpen, pero viene a hablar del mismo asunto y viene a exigir la necesidad o subrayar la necesidad de implantar lo que ellos llaman una muerte digna. Automáticamente, en su contrario, se deduce que existen muertes que no lo son. Alonso, tu opinión. Ya te digo que yo es un asunto que temo, porque no... Me parece muy interesante esto que has dicho de la muerte digna, porque ¿qué significa? Que una muerte con sufrimiento es indigna. Yo esto tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de los eufemismos que se utilizan para vender este tipo de cosas. Mi opinión con respecto a este caso y a la eutanasia es que, para empezar, yo soy pro vida. Yo creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo creo que esto que ha ocurrido es una tragedia. Obviamente nadie se puede poner en el lugar de esa mujer, de ese marido, pero yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es intentar ayudar a estas personas. Yo creo que hay un problema de soledad. Si te dicen, la mejor ayuda es que acabes con mi vida. Claro, es que, por ejemplo, si un tío se está intentando suicidar desde un balcón y aparece un bombero, el bombero, si el tío le dice al bombero,
no, déjame caerme, el bombero no, el bombero lo va a rescatar. Entonces, lo que tienes que hacer es ayudarle. Es verdad que está sufriendo, se está retorciendo de dolor, pero tú lo que tienes que hacer ahí, yo creo, es ayudarle, estar con él y ofrecerle alternativas, ¿no? Es que al final, aquí el problema, y el problema de que el Estado regule y legalice la eutanasia, es que el Estado se está quitando un problema de encima. Porque le está diciendo a esa persona que a lo mejor con otro tipo de ayuda o con otro tipo de consejos o de alternativas cambiaría de opinión, le está diciendo, no, no, si quieres morirte, nosotros te ayudamos. Alguien podría pensar, no, lo que está haciendo el Estado es atender a la libertad, a la voluntad de Claro, el sus Estado, ciudadanos. claro. Que el ciudadano El quiere Estado quitarse la vida. claro, sí, Alguien podría pensar, seguramente un liberal, yo no lo soy, alguien podría pensar, ¿y quién es el Estado para decidir quién vive y quién no vive? No, pero es que el Estado lo que está haciendo con esto es promover directamente la muerte, ¿no? No se están planteando, fíjate que cuando se habla de estos debates, no se plantea en términos de hay dos posibilidades, vivir o morir. Se plantea en vamos a apoyar esto. Con el aborto pasa al final lo mismo, ¿no? Y siempre empiezan con casos muy, muy extremos, casos que apelan mucho a las emociones, que lleva 30 años enferma y una muerte muy dolorosa y tal. Y luego esto va evolucionando o involucionando, a mi modo de ver, y por ejemplo ahora en Holanda, que empezó también así, la legalizaron así. Este caso que vas a describir, ahora, Alonso, es verdaderamente dantesco, el de Holanda. No sé si es el mismo, pero yo lo que he leído en Holanda que están proponiendo ya es que si simplemente no tienes ganas de vivir, aunque no estés enfermo, aunque no te pase nada, que también te puedan practicar una eutanasia. Entonces, esto siempre al final es abrir una grieta por no querer preocuparse bien del problema, por no querer ocuparse de los ancianos, de esta gente que está, o de los enfermos, que necesitan ayuda, necesitan gente a su alrededor, gente fuerte, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que plantear son pues, más unidades de dolor para que no tenga que estar en su casa retorciéndose de dolor y pueda estar más acompañada en otro sitio. Pero cuando abres una grieta en estos temas, con el aborto ya lo hemos visto, siempre... Es un coladero, puede convertirse en un coladero. Porque siempre te dicen, no, pero ¿y si una violación? ¿Y si un tal? Pero es que la mayoría de abortos no se producen por violaciones ni por malformaciones, se produce porque a la mujer no le viene bien tener el niño en ese momento. Entonces, con esto veo que está pasando exactamente lo mismo. Alonso de Mendoza, ha sido un placer. Mil gracias por estar en esta redacción abierta. ¿Has estado cómodo? ¿Has estado bien? Muy cómodo. Me alegro. Por Espero supuesto. que no sea la última vez que vengas. Claro que no. Ya saben ustedes, el número 9 de Vox en la lista de la circunscripción de Madrid. Vox fichando talento, y hace bien, porque ese es un tipo talentoso. Quiero que vayamos a publicidad. A la vuelta vamos a estar con Miguel Gutiérrez Pérez, mi compañero, que como siempre, él nos viene a dar una visión de la realidad alternativa, de esta que hay que observarla siempre que uno haya separado la hojarasca, porque son noticias que no están en la superficie. Eso, y vamos a hablar seguramente con los autores de esta iniciativa. He recibido esta bandera de España, firmada por una web que se llama Apadrina un independentista. Prometen que si compro banderas de España, el mismo número de banderas de España que yo compre, las recibiré obviamente en mi casa, pero también las recibirá Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana o cualquier organización separatista que yo quiera. Vamos a hablar también con los emprendedores que han llevado a cabo esta patriótica iniciativa. Publicidad. Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 14 y 13 minutos, faltan 17 minutos para las 2:30, que es la fecha en la que les damos la despedida, les despedimos hasta el lunes. Estamos, como les digo, en la redacción abierta y estamos en presencia de mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Rafa, muy buenas tardes. Oye, ¿has visto cómo te he presentado? Diciendo que Miguel siempre nos viene o no lo has escuchado, siempre nos viene a hablar de asuntos que no son particularmente visibles, que hay que separar la hojarasca para dar con ellos. Pues sí, es Rafa. el caso del asunto del que hemos venido hablando con Alonso de Mendoza, ¿no? Vamos a hablar de un asunto controvertido. De la eutanasia. ¿Tú tienes una opinión forjada al respecto? Más o menos, sí. ¿Sólida? Más o menos. Sí, te la voy a argumentar ahora. Sí, cuéntame. Bueno, en primer lugar, todo esto surgió a raíz de lo que ocurrió ayer, ¿no? De este señor Ángel con su mujer María José, que finalmente ya tenía esclerosis, llevaba 30 años en un estado bastante complicado, por así decirlo,
y finalmente pues él decidió hacer algo que ahora mismo está penado con 4 y 8 años de cárcel en España, pues darle algo a beber, un barbitúrico, para que ya finalmente pues descansara en paz. Pues bien, esto, como ya te digo, Rafa, está penado ahora mismo en España con 4 y 8 años de cárcel, a pesar, bueno, y también si cooperas, aunque si no lo haces tú personalmente, pero si cooperas, entre 2 y 5 años de cárcel. Aquí estamos viendo las imágenes porque Ángel grabó el vídeo en el que su esposa le daba el consentimiento para hacerlo, para guardarse un poco las espaldas, aunque como ya digo, es actualmente delito. Y esto, pues ya tuvimos esta polémica de la eutanasia el año pasado, por mayo me parece que fue, ya que el Partido Socialista la tramitó en el Congreso. El Partido Socialista y Podemos votaron que sí, el Partido Popular votó que no y Ciudadanos votó que no también. Bueno, se abstuvo, me parece, Ciudadanos. Y claro, aquí los partidos tienen diferentes opiniones. Por ejemplo, el Partido Socialista y Podemos pues creen que una persona tiene la libertad de, cuando está sufriendo, pues elegir tener una muerte digna, así lo llaman, ¿no? El Partido Popular dice que no puede existir ese derecho a la muerte, que hay que optar por los cuidados paliativos. Ciudadanos aboga por los cuidados paliativos, y de hecho hizo una propuesta de ley en el Congreso que se la echaron abajo, cosa que no se entiende mucho. Y Vox, evidentemente, como ya sabemos, es defensor de la vida desde el desde la concepción hasta la muerte natural, por lo tanto, también, aunque no está todavía en el Congreso, votaría que no. Y es que, Rafa, esto está, como he dicho ya, penado pues en el artículo 143, dice que el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Y si colaboras, como ya he dicho, de 2 a 5, y será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. Un poco pues, lo que ha ocurrido, vaya. Lo que ha ocurrido tal cual, ¿no? Y bueno, como ya digo, esto ya tuvimos el debate el año pasado. Pero el pretexto que se usa ahora pues, es el de la compasión, ¿no? Esta persona está sufriendo tantísimo, vamos a acabar con su vida, ya que ya lo ha pedido, para que así descanse en paz y se acabe su sufrimiento. Pero ese no es el único, digamos, pretexto que usan los pro-eutanasia. Otro es también la autodeterminación, ¿no? Porque es un término que ahora está súper de moda para todo, ¿no? La libertad del individuo para hacer lo que quiera consigo mismo, ¿no? Lo podemos ver con el aborto, que lo llevan incluso a lo que no es esa propia persona, sino el hijo. Lo están llevando los catalanes para autodeterminarse y salirse de España por las bravas. Y ahora pues con el tema de la eutanasia un poco igual, ¿no? Y yo aquí, Rafa, lo que veo es que esto puede complicarse, porque te voy a explicar una serie de ejemplos de otros países en los que esto lleva ya implantado un cierto tiempo, porque esto es abrir a la puerta algo un tanto peligroso, ¿no? Que puede ser el derecho al suicidio o, bueno, y finalmente esto de la cultura de la muerte, ¿no? Que en vez de defender la vida, en vez de ayudar a estas personas que están en una situación de vulnerabilidad, pues se les ofrece la opción fácil, ¿no? Que es la muerte. También, por otro lado, también decirlo, la opción barata. Porque se ahorra una serie de cuidados y de gastos sanitarios gigantescos. Sí, que hay que decir incluso que no son tanto sanitarios, sino paliativos, porque hay que distinguir. Paliativo es cuando ya no se puede curar, es decir, se hacen para mitigar el dolor. Y curativo, pues es que si efectivamente tienes unas posibilidades de curarte, y por lo tanto son dos digamos, ramas distintas. Una cura y otra palia, por así decirlo. Y, Rafa, tengo que decir que en cuanto a la eutanasia, el Consejo General de Colegios de Médicos de España hizo, me parece fue el año pasado, un comunicado en el que decía que la ley no podía obligar al médico a provocar la muerte de un paciente porque con el juramento hipocrático de uno de los primeros grandes médicos de la historia, ¿no? Hipócrates, en la antigua Grecia, pues que el médico lo que tenía que hacer es procurar el bienestar del paciente, no proporcionarle la muerte por mucho que lo pida. Y claro, es que, ¿por dónde te digo que te puedo llevar esto? Pues es que aquí a lo mejor lo que estamos dando a entender a estos enfermos es que su vida pues es un poco una carga, ¿no? Y que lo mejor para la sociedad es que no estén entre nosotros. Y eso es un poco el mensaje que se puede estar dando. Y te traigo aquí una serie de ejemplos, porque fíjate, yo leí que en Suiza esta práctica es legal, pero es que te cobran 3.500 euros. ¿Por matarte? Por matarte. Y lo que te dan, no sé cómo decirlo, esta cura letal. ¿Cura letal? Qué bueno. ¿Esto sí. es tuyo?
Sí, se me ha ocurrido ahora mismo sobre la muerte. Joder, la improvisación aquí esta de cura mi letal, amigo Miguel. Porque, bueno, fíjate, yo a lo mejor estaba buscando la palabra inyección letal, pero me ha salido cura letal. Una cura letal, o sea, se somete a una cura letal, qué bueno. Pues esto te dan pertobarbital, que es que esto es una cosa que cuesta 5 euritos y te cobran 3.500 en Suiza, ¿eh? O sea, que es un negocio redondo. Un poco, el aborto también es un negocio, Rafa, ya lo vimos con la película, cuando te comenté lo de la película Unplanned, pues es un poco igual, la de millones que hacen esa gente con lo del aborto, pues aquí un poco igual. Pero bueno, casos en los que yo me quería centrar. En Holanda, Rafael, porque desde el año 2008 crecen las muertes por... Es que esto de los eufemismos, ¿no? El suicidio asistido, o por así decirlo. Pues este suicidio asistido en Holanda crece un 15%, desde el 2008 ha crecido un 15% cada año, o sea que es bastante, 15% va sumando, al final en una serie de años ya has doblado, ¿no? ¿Qué más tengo aquí apuntado? En Bélgica crecieron un 60% estos suicidios asistidos en menos de 10 años. Bueno, sí, un caso que leí de una chica que lo solicitó por problemas psicológicos y se lo dieron. Es decir, que ya, claro, que dentro de un tiempo pues va... Es que problemas psicológicos, sí. Es decir, ella está perfectamente sana. Claro, pero problemas psicológicos, yo me quiero morir, porque hay mucha gente que está en una situación de depresión, en una situación mental bastante dura y a lo mejor pues no quieren seguir viviendo. Y claro, a mí me da miedo de que esto de empezar con terminales pase luego ya a que cosas de la cabeza también se puedan entrar por esto de la eutanasia y al final por una simple depresión, pues por ley, te permitan suicidarte. Es un derecho al suicidio. En vez del derecho a la vida, que es el que tendríamos que defender todos, se defiende el derecho a la muerte. Derecho a quitarse la vida. A quitarse la vida, lo cual no tiene mucho sentido. Es lo que dice el PP, ¿no? Que cómo puede haber un derecho a la muerte o un derecho al suicidio en vez del derecho a la vida, ¿no? ¿Y qué más? Porque tengo aquí unas cosas un poco... A ver... Turbulentas, ¿no? Sí, porque es que en Bélgica actualmente el debate, como estos son tan liberales, por así decirlo, ¿no? El debate está ahora en si puede existir la objeción de conciencia por parte de los médicos a no practicar esto. ¿Cómo que sí puede existir? Que a lo mejor no debe existir, que tiene que ser su obligación. Y claro, esto es lo que se está peleando ahora mismo allí. Porque lo que te digo, eutanasia al final para los que están terminales, para los que están deprimidos, para los enfermos mentales, al final es una limpia. Como lo que se hace con los síndromes de Down con el aborto, ¿no? Que viene con síndrome de Down, bueno, no pasa nada, se aborta y para casa, que esa persona no tiene dignidad. Entonces, como dice Ciudadanos, o en parte dice Ciudadanos, y defiende Vox y el PP, pues vamos a impulsar, aunque sea mucho más caro, una ley de cuidados paliativos en la que si no lo pague el Estado, pues el Estado te ayude, pues para que esta gente pase sus últimos días, porque no se trata, Rafa, de alargar la vida sin sentido, sino se trata de que esos últimos días de vida o esos últimos tiempos pues se pasen lo mejor posible, pero no tampoco que digan para cortarte la vida te ayuden a morirte, ¿no? Sino que con cuidados paliativos. Entonces, te digo simplemente que a los necesitados, en vez de ofrecerles la muerte, se les tienda la mano, se les ofrezca ayuda, se les ofrezca pues pasarlo, como he dicho, los últimos días de la mejor manera posible. Y que esto de la eutanasia es que corrompe la medicina. En vez de ayudarte a sentirte mejor, te ayudan a morir. Y ya terminando, conclusión, se está mandando un mensaje muy peligroso, que hay gente, los mayores y los enfermos sobre todo, que puede que sean prescindibles y que son una lacra para la sociedad y por lo tanto pues no está mal visto esto de la eutanasia. Y claro, que esto rompe un poco con esto de la igualdad, ¿no? De todos tenemos la misma dignidad para vivir, porque claro, tú porque estás enfermo ya no estás viviendo una vida digna, ¿por qué no? Eso yo no lo entiendo, pues yo creo que todas las personas, por seres humanos que somos dignos, tenemos una dignidad desde que nacemos hasta que nos morimos de forma natural. Bueno, Miguel, quiero que te quedes con nosotros porque quiero hacer una llamada a esta gente. Es una gente que me mandó una carta con un membrete, pone apadrina a un independentista, y me advierten, me anuncian en esta carta: por cada bandera de España que compres, enviamos otra a una sede de una entidad manifiestamente independentista. Es una carta adornada con los colores de España, con una tarjeta que dice yo soy un padrino de independentistas, y además una oferta, que me ponen aquí, una oferta en la que me dicen que han aumentado o que han mejorado su estrategia, porque no solo enviarán banderas de España a las sedes independentistas, sino me enviarán también ejemplares de la Constitución española. Me han enviado a mí, me han hecho este regalo, a padrino independentista, una bandera de España,
Y tenía curiosidad por saber, saber un poquito más sobre esta iniciativa. Y creo que tenemos a uno de sus portavoces, uno de los portavoces de Apadrina, un independentista, al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, caballero, gracias por, Jordi González es su nombre, gracias por hacerme llegar esta bandera de España, que ven ustedes que estoy desplegando en la redacción abierta de Intereconomía. Me ha hecho llegar usted una bandera de España y me anuncia, usted y su asociación, que harán llegar tantas banderas de España compre yo, tantas enviarán a una asociación independentista. Lo he leído bien, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a la hora de la verdad es un poco más complejo porque tenemos distintas opciones, pero sí, en definitiva es lo que intentamos, ¿no? Enviar una bandera de España y también un mensaje personalizado para que a cada ser independentista pues llegue la opinión del español sentado, el español que no tiene todo el tiempo libre posible para dedicarse el 100% de su tiempo a manifestarse en la calle y a vandalizar y a acudir a la violencia, como suele pasar con los independentistas, ¿no? Ustedes envían banderas de España a las sedes de, en fin, a la sede donde elija el padrino, el cliente en este caso. Sí. Entiendo que sedes como a la Asamblea Nacional Catalana, como Òmnium, ¿no es así? Sí, tal cual. Y bueno, cada vez estamos recibiendo, la mayoría la tenemos de bases públicas, sobre todo lo que más enviamos es Esquerra Republicana. Y bueno, luego aparte, si alguien conoce una dirección o algún sitio al que quiera enviarlo una persona en específico, siempre hacemos el favor de, remitirla a esa persona. Como ya hemos tenido algunos casos famosos que se han hecho un poco de eco, de personas así más específicas, no ya tanto organizaciones. Como concretamente, ¿qué personas? Pues bueno, tenemos 3 casos que han sido, la verdad, bastante más mediáticos. El caso de Gabriel Rufián. Mira que Jordi, mira que me lo estaba imaginando, que iba a ser Gabriel Rufián. Yo desde luego que si voy a apadrinar desde luego una independentista, se la mandamos. Y a mí me gustaría enviárselo desde luego a Gabriel Rufián. Una constitución también. Y una constitución también, pero grande, para que la pueda leer. Gabriel, que es cortita, que te la pueda leer. La verdad es que le hace falta. Y la constitución es una lectura suave, la verdad, porque tampoco es muy extensa. Gabriel Rufián, ¿y cuáles son los otros personajes? Pues bueno, en otro caso, pues hemos recibido ya 3 personas, 3 padres que vienen de Cataluña, en el cual sus hijos pues tienen problemas en el instituto con ciertos profesores, sobre todo porque les están enseñando que España pues no es su país, que no hay que respetar las puertas del orden, que la ley está para cuestionarla. Y claro, hay ciertos padres, sobre todo padres que son emigrantes o que son catalanes allí, que no son independentistas, que claro, están en contra de que a sus hijos le coman la cabeza de esta forma. Claro. Y luego, finalmente, este es uno ya más bien futuro, pero recibimos hace unos días la dirección personal de Puigdemont y probablemente le llegue un par de banderas. me parece muy bien, Jordi, que a Puigdemont le llegue más banderas. Entiendo que eso debe ser un poco más caro, porque como estar en Waterloo, en Flandes, en Bélgica, pues debe ser más caro, ¿no? Hombre, caro, pero al fin y al cabo nuestra iniciativa no va tanto por el lucro, sino por el hecho de demostrar qué opinan los españoles, ¿no? Que toda la ofensiva que estamos recibiendo por parte del independentismo en Cataluña, tanto salir a la calle, tanto ir a los medios internacionales, tanto reivindicar cosas que no son ni constitucionales, decir, no, os estáis equivocando, esa es la realidad de España, esto es lo que pensamos, en cierto modo. Por eso, el hecho de llegar a Puigdemont, pues yo creo que sería un éxito, un éxito. Jordi González, pues ha sido un placer hablar contigo. Yo os animo desde esta iniciativa de Apadrina un Independentista a que continuéis, que no cejéis en vuestro empeño y que llenéis de banderas nacionales las sedes de todos los partidos y las fundaciones independentistas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias y viva España. Viva España. Miguel, ha sido un placer, mil gracias. Igualmente, Rafael. Quiero que sepan ustedes que el Toro TV tiene una página web, una página de información, donde no solo ustedes nos pueden ver, como es el caso de la televisión, sino también nos pueden leer. Vamos a ver, Raquel, si podemos poner, antes de marcharnos, este faldón, donde nosotros queremos dar a conocer a todos los espectadores
nuestra iniciativa de periódico digital, el digital de Intereconomía, el digital de El Toro. A ver si es posible. ¿Tú crees que, antes de que nos vayamos, quedan 20 segundos? ¿Tú crees que lo podremos ver, Miguel? ¿Tú qué dices? Vamos a ver, pero bueno, ahí lo tenemos. eltorotv.com. Ahí están viendo ustedes todo lo que necesita para vivir informado. Grandes profesionales, no hablo a humo de pajas, los conozco, para informarse de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pasen un buen fin de semana. Lo mismo te deseo a ti, Miguel. Igualmente. Gracias, ha sido un placer. Y lo que nos han dicho, ¡viva España!